Tiempo de tertulia política en Periodista Digital. Y bueno, pues para hablar además de múltiples temas que vamos a poner hoy sobre la mesa, tenemos hoy a la jefa de opinión del periódico El Mundo, Lucía Méndez. Muy buenos días. Hola, Juan, buenos días. Y al escritor Sebastián Moreno. Sebastián, Hola. muy buenos días. Muy bien. Bueno, muchos temas sobre la mesa, tanto política, también tenemos cuestiones con la monarquía, cuestiones económicas, pero si hay una cuestión en la que, bueno, pues me gustaría empezar. Tiene además relacionado directamente con la monarquía, aunque no sea, digamos, reciente, hace un par de semanas que sucedió. Y sobre todo, Lucía, que igual, sobre todo, tú tienes mejor información, ya que cubre sobre todo el tema político. Hace 2 o 3 semanas, Televisión Española emitió un reportaje sobre la figura del monarca, producido o responsabilizado por Miguel Ángel Sagaluga. Y creo que, bueno, en la Moncloa parece ser que ese reportaje, que además El Mundo se hizo también eco de él, no cayó muy bien. No sé si tú, Lucía, tienes algún dato al respecto sobre cómo cayó en Moncloa ese reportaje. Bueno, yo creo que es indudable que ese reportaje en Moncloa cayó muy mal, pero no porque nosotros tengamos acceso a fuentes ignotas que nos lo digan, sino porque la reacción del propio presidente del gobierno y de la secretaria general del Partido Popular y de todos los ministros que se han pronunciado sobre el asunto lo indicaba así. El propio presidente del gobierno en una rueda de prensa, no sé si fue con el mandatario portugués, lo que vino a decir es que, bueno, que no tenía nada que decir, que la Casa Real ya había rectificado y cada uno que pensara lo que quisiera. Hombre, yo no sé, ese reportaje habría que ver la intrahistoria un poco de lo que... Claro, Televisión Española asumió un riesgo grande al poner en boca del rey, al poner en fuentes de la Casa Real, seguramente unas palabras que no eran exactamente el sentido que le había dado la Casa Real. Y me explico, yo creo que el rey no tiene competencias para impulsar un diálogo. Puede impulsar un diálogo informal, pero el rey no tiene competencias constitucionales para hacer lo que Televisión Española dijo que pretendía hacer. Y yo creo que el malestar del gobierno vino precisamente por ahí, ¿no? Porque el reportaje lo que aseguraba es que el rey iba a hacer algo que no podía hacer según la Constitución, que correspondía al gobierno. Y yo creo que el gobierno pues reaccionó en ese sentido y además no solo eso, sino que el Partido Popular ha presentado varias preguntas al presidente de la corporación en el Congreso. Es decir, que ha hecho, digamos, papel de oposición a la propia Televisión Española, cosa que es insólita y que demuestra que efectivamente hay un malestar por parte del Gobierno y del Partido Popular hacia ese reportaje. Es que a mí, a propósito de lo que dice, a mí lo que más me sorprende es que le siente mal al Gobierno una propuesta de sentido común, aunque solo fuera una intención. Sales a la calle y todo el mundo refrendaría esa actitud del rey, aunque no la tuviera de manera oficial o aunque la Constitución no le diera margen para proponerla formalmente. O sea, ¿era de sentido común lo que planteaba? Claro que es de sentido común, tal como está el país. Pero si le molesta al gobierno el sentido común de los ciudadanos, o en este caso de la supuesta intención del rey, es que este país es para salir corriendo. Pero es que además, precisamente, al hilo además de lo que comentabas, Sebastián, este pasado fin de semana, el lunes concretamente, en una gran macroencuesta que realizó tu periódico, Lucía, por Sigma 2, decían que, bueno, un alto porcentaje, no sé, un 70, un 80%, no me acuerdo exactamente del porcentaje, hablaban de que, bueno, pues que pedían al rey que encabezase o impulsase precisamente pues esas reformas para poder salir de la crisis. O sea, con lo cual no se entiende muy bien ese enfado que tiene el gobierno, porque al final, como decía Sebastián, al final es algo que está ahí latente en la sociedad. Pero yo creo que el enfado del gobierno no viene por el contenido de la petición, ¿no? Es indudable que si tú preguntas a la gente si debe haber un pacto, pues te van a contestar que sí, no te van a contestar que no. Es decir, es completamente lógico. La cuestión es si ese pacto es posible, eso ya es otra cosa. Pero yo creo que el enfado del gobierno venía más bien por el asunto del respeto a las formas constitucionales, más bien que por el contenido del asunto y por el tema de que si hay un pacto o no lo haya.
lo que el gobierno estaba haciendo en ese caso era, digamos, pedir respeto a lo que son o a lo que tienen que ser las normas. El rey evidentemente puede hacer muchas cosas, lo que no puede hacer es salirse de los cauces que le ha puesto la Constitución, y a esos cauces se tiene que atener de la manera en que él crea que debe atenerse, pero no se puede. De hecho, es decir, implícitamente la Casa Real asumió que esa interpretación no era adecuada cuando dio una nota explicando o matizando lo que había dicho el reportaje de Televisión Española. La propia Casa Real asumió que efectivamente, seguramente Televisión Española había llegado un poco más lejos de lo que le permite la Constitución al rey, ¿no? Yo creo que es la defensa de las competencias que tiene el gobierno y las competencias que tiene el rey. A mí me parece que el gobierno ahí actuó con la lógica que establece la Constitución. Sí, y sobre todo con la lógica del gobierno, que no quiere pacto, que era lo que hay que explicarle a la gente que esté escuchando. Pero ya se lo han explicado, ¿no? Ya ha dicho Rajoy que no... yo lo he dicho bastante claro. Y con Suárez, el rey y los partidos políticos en la transición, en los pactos de la Moncloa, es que era un milagro aquello. O sea, fue un milagro, ¿no? Pacto, implicar a todo el mundo, a todas las instituciones y a todos los partidos y a todos los representantes sociales, fue un milagro, ¿no? Pues si hay que saltarse las formas, que en este caso es la Constitución, de una manera que no es tan grave, para hacer lo que más le interesa a la gente, que es pactar situaciones y soluciones a sus problemas que están en la calle, en la puerta, en los bancos, en los contenedores, hay que hacerlo. Ya. Hay que hacerlo. Yo es que, Sebastián, soy escéptica sobre la aplicación práctica de ese pacto. Es decir, sé que pedir un pacto está muy bien, pero yo creo que yo creo que es abonarse a lo políticamente correcto. Francamente, un pacto en este momento con quien hay que pactar es con Angela Merkel, te lo digo en serio. Es decir, tenemos muy poca capacidad de autonomía y de soberanía y lo que decidamos nosotros, y además es que en este momento las posiciones están muy lejanas. El pacto no me parece posible ni realista en este momento. Yo creo que hay que apostar por el realismo y el gobierno tiene que asumir la responsabilidad de hacer las reformas que sea necesario para remontar la economía, y yo creo que el Partido Socialista está utilizando este pacto como... en fin, iba a decir cortina de humo, como lo único que en este momento puede ofrecer a la sociedad española, lo único que la sociedad está dispuesta a escuchar del Partido Socialista. Yo creo que el PSOE, en este caso, está optimizando los escasos recursos que tiene, es decir, creo que su petición sí que cae bien en la sociedad, y por tanto, pues en la situación de debilidad política en la que está, me parece lógico que ellos apuesten por eso e insistan en que el gobierno efectivamente no quiere pactos. Claro. Es evidente que el gobierno no quiere pactos el gobierno, porque éticamente este gobierno sí es inadmisible, porque después de meses, después de prometer una cosa, ha hecho lo contrario. Sí, claro. Ha subido el IRPF, el IVA, ha agravado montones de impuestos, ha devaluado el poder adquisitivo de la gente hasta niveles de la pobreza máxima, y ahora mismo no le votarían ni el 90% de la gente que le votó. Yo conozco gente del PP o gente que ha votado al PP que son capaces de votar al Lucero del Alba antes que en este caso un programa que les ha engañado. Hombre, dicen los peperos, confesos, es que nos encontramos 20 y tantos mil millones debajo de las alfombras que no estaban previstas y hay que cambiar el programa. Oiga, dimita usted. Y si le vuelven a refrendar, entonces tiene todo el derecho ético a gobernar, pero no gobierne con un timo escandaloso que ha llevado a la pobreza a montones de gente. Y si no, todas las encuestas suspenden el 87% a Rajoy, y es normal que suspendan a Rubalcaba porque es cómplice del desastre heredado por Rajoy. Pero este lleva camino de convertirse en más tonto que Zapatero. O sea, que vamos en un campeonato de tontos, pero el que sufre es el hombre y la persona de la calle que tiene todos los días que afrontar, sobrevivir, que eso ya, a llegar a esos niveles, ¿te acuerdas de la posguerra? Claro, eso de sobrevivir en una sociedad tan avanzada, donde antes viajabas en coches de lujo, este país viajaba en un BMW blindado de medio millón como Blesa, y ahora resulta que no hay manera de pagar la gasolina. Ambos, ¿cuánto tiempo consideráis que va a seguir aguantando Mariano Rajoy en su postura de no cambiar por ejemplo, su reforma laboral, el tema de
bajar de una vez los impuestos, porque es que, aparte de todo, no es que se lo diga el Partido Socialista, no es que se lo diga Europa, no es que se lo diga el BBVA, es que se lo está diciendo su propio partido. De hecho, hoy mismo, volviendo a hacer referencia, Lucía, a tu periódico, lleváis unas declaraciones de Gabriel Elorriaga, que es además presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso, donde dice que una frase, además, excelente, dice, es que subir los impuestos en tiempos de crisis es brutal y es un error. Bueno, Gabriel Elorriaga no dice nada que no esté pensando la inmensa mayoría de los dirigentes del Partido Popular y que no esté cabreando a la inmensa mayoría de los votantes del Partido Popular, y no solo del Partido Popular, también el resto. Yo creo que Gabriel Elorriaga es bastante coherente, ¿no?, con las posiciones que ha defendido y, bueno, el propio Mariano Rajoy ha reconocido que ha tenido que violentar su programa y que ha incumplido su programa en el tema de la subida de impuestos. Es verdad que hay una presión interna ahora mismo sobre Mariano Rajoy, no solamente en el tema de la subida de impuestos, también en el tema del déficit asimétrico de las autonomías. Creo que Mariano Rajoy se enfrenta a una situación muy complicada desde el punto de vista interno en el Partido Popular, una situación que no se sabe cómo se resolverá. Antes de ayer o ayer dijo que se iba a resolver con sentido común y racionalidad. Bueno, ya veremos, porque lo que se está escuchando por parte de los dirigentes autonómicos del Partido Popular, de algunas autonomías, de Castilla y León, de Galicia, de Extremadura, pues, en fin, son ahora mismo la oposición en este momento al gobierno del Partido Popular, la oposición a Mariano Rajoy. Yo creo que es una situación bastante complicada a la que se enfrenta. Bueno, tiene como no tiene oposición enfrente, o como la oposición que tiene es tan débil, pues al final yo creo que los varones pues han dicho ya hasta aquí, ¿no? Es decir, tú nos has obligado a hacer unas cosas, es indudable que hay un profundo descontento social contra el gobierno del Partido Popular. Yo diría que no tanto por las medidas o por los recortes o por lo que se llama el austericidio, sino por la falta de resultados. Porque indudablemente si tú a la gente le exiges sacrificios a cambio de un resultado, pues vale. Pero si le exiges sacrificio a cambio de cero resultado, pues realmente, claro, la gente tiene derecho a pensar, oye, ¿para qué me estás exigiendo sacrificios? Es decir, que yo creo que Mariano Rajoy en este momento está pecando de escasa valentía. Bueno, a la hora de tomar decisiones. Es típico, él está en la escalera y no sabe si sube o baja, porque tampoco ha ido frontalmente sobre esta escaramuza de algunos que han criticado esto que estás comentando, ¿no? O sea, han sido un par de autonomías, más o menos, con la boca pequeña. Los consejeros de Economía, pero a la hora de la verdad, Castilla y León, le he oído yo ayer, con la boca pequeña, no. A la hora de la verdad, ha sido duro. Obedece más a movimientos internos en la sucesión de Rajoy, es decir, desde Esperanza Aguirre hasta el de Galicia y alguno más, que a lo que es un debate social o político de altura y frontal. Es decir, porque él dice, no, esto no es lo más importante, ha dicho Rajoy, lo de los déficits autonómicos, etcétera, etcétera, sino que está mirando a todos los sitios como buen gallego, ¿no? Ni voy ni vengo. Y probablemente, pues bueno, el futuro político de Rajoy está muerto. O sea, está clarísimo que ahora hay que fijarse más en los que se mueven contra él dentro de su partido, porque más que defender un programa o unas medidas, defienden el chollo que les viene, el cargo que les viene, etcétera, etcétera. Y no entran de lleno en lo que hay que entrar, que es en reducir gastos, en bajar los impuestos, porque ningún país del mundo ha prosperado, ha evolucionado y ha crecido con subidas de impuestos. Eso te lo dicen los economistas más tontos del mundo, te dicen esa máxima. Es que esa era su frase. Sí, en las elecciones. Hay montones de carteles con donde él se fotografía que hay que bajar los impuestos, España avanza con bajada de impuestos, etcétera, etcétera. Y claro, ¿por qué no le mete mano a la estructura del Estado, al monstruo que nos cuesta 200.000 millones de euros al año, entre ayuntamientos, autonomías, los estaditos, las empresas públicas, los sueldos de 3 millones de funcionarios, etcétera, etcétera? 200.000 millones, ¿eh? No le mete mano porque en la mayoría de la estructura
si la adelgaza, van a estar los del chollo continuo de su partido o del otro partido mayoritario, que han hecho de la política una profesión que no lo es. La política es una dedicación. Oiga, dedíquese usted a su trabajo y si la sociedad le demanda y usted puede, le pagará. Pero no a una especie de profesión de privilegiada que luego se retiran y se llevan pensiones vitalicias. A ver para qué sirve, por ejemplo, el Senado. El Senado no sirve para nada. ¿Ha habido alguna medida especial que ha propuesto el Senado que sirva para algo? Nada, solo para gastar cientos de millones y los 266 cargos, en este caso senadores, con chollos, sueldos que luego multiplican por 4 con otros 300 cargos que se reparten entre ellos. Es un escándalo. O sea, tú exígele a la gente que pague más impuestos mientras dilapidas todos los días cientos y cientos de miles de millones. Solo por decir un disparate, aquello, acordáis de los 350.000 euros para traducir simultáneamente el castellano en el Senado, teniendo un idioma de los más antiguos y más hablados del mundo como es el español. Eso es que es perpéntico todo, ¿eh? O sea, no pueden ni por dónde coger las cosas. Por cierto, y la relación de Rajoy con Cataluña, bueno, concretamente con Mas, porque aquí siempre se dice de meter en verde a todo el mundo, siempre se mira a Cataluña, pero al final Cataluña dice que quiere gastar más y al final se le permite. Y al final se hace, digamos, eso que llaman tan pomposamente en déficit a la carta. Bueno, ya veremos cómo acaba esta polémica del déficit a la carta, ¿no? No creo todavía que sepamos exactamente, o de momento no tenemos los datos para decir que el gobierno va a permitir a Cataluña un déficit excesivo y ya veremos a ver cuánto de excesivo. Claro, no es lo mismo permitirle el 2,5 que permitirle el 1,8, en fin, esto está por decidir. Yo creo que ahí el gobierno lo que intenta, claramente, desde el punto de vista político, yo creo que estamos en una cuestión política, es decir, creo que las cuestiones técnicas sobre la financiación autonómica aquí tienen menos peso que el aspecto puramente político. Creo que el gobierno, Mariano Rajoy, lo que pretende es decir, acallar un poco o intentar modular la situación de tal manera que Artur Mas pueda dar marcha atrás o pueda dar un frenazo o pueda quedarse donde está ya, claro, en su camino hacia la soberanía y en su estrategia independentista. Bueno, yo no sé, a mí me parece que el gobierno está pecando un poco de ingenuo. Yo no creo que porque a Cataluña le vayan a permitir el déficit del 1,8, del 1,9 o del 2, Artur Mas vaya a renunciar a su proyecto político, ¿no? A su viaje a Ítaca, que diría. Él, no lo creo, pero el gobierno lo que está intentando es eso, está intentándolo por las buenas. Yo no digo... Es decir, está bien que lo intentes, yo no digo que sea una cosa mala, pero creo que están cometiendo un error. Creo que Artur Mas no se va a bajar del burro por mucho déficit que le permitan. Y creo además que esa estrategia está provocando unas discrepancias internas y una voladura interna del Partido Popular que no sabemos qué consecuencias tendrá. Y una política de agravios que, claro, es que los presidentes autonómicos se tienen que presentar a las elecciones antes que Rajoy. Y, naturalmente, sus ciudadanos pues no están dispuestos a, supongo, no están dispuestos a consentir que la autonomía catalana sea tratada de forma distinta cuando en esas comunidades se ha hecho un esfuerzo muy grande por cumplir el déficit y se ha hecho a base de recortes y de mucho coste político por parte de esos gobiernos. Claro, si lo que el gobierno va a hacer es premiar a los que no cumplen y castigar a los que cumplen, pues es un mensaje que yo creo que es inaceptable y que los varones del Partido Popular que se están quejando tienen toda la razón para quejarse. Es verdad que hay algunos otros, como el presidente valenciano y el presidente balear, que estarían muy contentos con que esto se estableciera así, porque ellos, digamos, que defienden la misma posición que Cataluña porque tienen grandes déficits también y están descontentos con el sistema de financiación. Con lo cual yo creo que esto va a ser un lío, y no está claro que Rajoy vaya a encontrar una solución según lo que él, en fin, según su comportamiento habitual, que es
negociando, con discreción, en fin, sin hacer públicas las cosas, que es como a él le gustan. Ya veremos, porque yo creo que hay un gran enfado. Bueno, en el tema de las autonomías, yo creo que las autonomías como tal, contexto general, es uno de los mayores errores que ha cometido España en su historia, ¿no? En este caso, en la transición, aquello del café para todos, vamos a hacer aquí estaditos a manta para conformar a los catalanes, precisamente, los vascos y los gallegos, que eran los que más protestaban por determinados privilegios que decían históricos. Todo el mundo tiene privilegios históricos, desde un señor que pasa por la calle hasta una institución. Es un tema que realmente sería discutible, porque tu propio periódico creo que decía hoy, y si desapareciera la Comunidad de Madrid, esta que grita, chillan, tal, todos como si fueran locos, y tenemos que pagarle la asamblea, quieres decir. Y tenemos que pagarle unos sueldazos alucinantes, y ¿qué pasaría? No pasaría nada, como si desapareciera la de Andalucía o la de Cataluña o la de La Rioja, por decir cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque podría adelgazarse el Estado, esto que hablábamos antes, y funcionar el país como ha funcionado siempre, es decir, más centralizado en determinados servicios y evitar tantas follones como hay en las calles, que si marea blanca, marea azul, etcétera, etcétera, huelgas generales, etcétera. El Partido Popular no entra de lleno en los grandes conflictos, ni siquiera en estos autonómicos, porque lo primero que hay que hacer es un programa de regeneración de la política, y él el Partido Popular lo tiene duro, con Bárcenas, Gürtel y compañía, pero muy duro. Bárcenas va acampando por su respeto. ¿Por qué? Pues porque debe tenerlos cogidos a más de uno del Partido Popular bien, para en caso de emergencia tirar. Raúl del Pozo, precisamente, que hoy saca una columna. Sí, dice que acaba. Parece ser que tiene acceso a esos papeles. Con ministros y gente muy importante en el Partido Popular. Es que cuando Sebastián o tú habéis dicho hasta cuándo va a aguantar Mariano Rajoy. Bueno, yo no creo que nadie esté en disposición ahora mismo de decir que esta legislatura va a acabar a su tiempo y por su orden. No, creo que hay demasiadas cosas encima de la mesa y que están pasando que pueden dar al traste perfectamente con esta legislatura. Una de las cosas precisamente es Luis Bárcenas, ¿no? Bueno, él tiene capacidad para provocar lo que Margallo, que es el único ministro que habla sinceramente, ¿no?, que dice las cosas como son, dijo sería una catástrofe bíblica, ¿no? Pues yo creo que Bárcenas tiene capacidad para provocar esa catástrofe y que él está dosificando sus armas, esas filtraciones, ¿no? Lo que él hace, evidentemente con la idea, con la base de su estrategia de defensa para librarse de las responsabilidades penales y de la cárcel. Es indudable que eso lo está haciendo, cosa que, bueno, pues es legítima, ¿no?, desde el punto de vista de la defensa personal. Es evidente que él está haciendo eso para defenderse él, pero políticamente es un peligro tremendo, para Mariano Rajoy y para el Partido Popular, y ellos lo saben, además, y es verdad que por ejemplo lo que llega de Europa tampoco es muy tranquilizador para el gobierno del Partido Popular en cuanto a la exigencia de más cosas. Lo que han dicho esta semana de que la banca española puede llegar a necesitar más dinero y que, bueno, de vez en cuando esto ha pasado durante el año y medio que llevamos de legislatura, ha pasado varias veces que Angela Merkel, el gobierno alemán, reúne a los corresponsales en Bruselas y en Berlín, corresponsales españoles, y les dice lo que piensan del gobierno. Se lo dicen en fuentes, claro, no es una rueda. Y lo que les han dicho es que Mariano Rajoy ha tenido muy poca valentía para hacer las reformas cuando correspondían, y segundo, y más inquietante, que la banca española necesitaba esos 100.000 millones que nos dieron y el gobierno no lo quiso utilizar porque le pareció que con pedir 40.000 era suficiente. Bueno, yo creo que los problemas se van aplazando, pero llega un momento en el que no se pueden aplazar. Le pasó a Zapatero en mayo de 2010, ¿no? Le cogieron ya en la esquina y le dijeron, en el callejón, y le dijeron, se acabó, ¿no? Y me parece que lo que dice Sebastián del Estado es una de las claves de lo que está pasando en España. Yo creo que los españoles no le van a perdonar a Mariano Rajoy que haga lo que está haciendo y
las reformas, los recortes. Sin ser valiente en el otro. Sin reformarse a sí mismo, ¿no? Que eso significa reformar el Estado, reformarse a ellos mismos, a los partidos. Yo no entiendo, sí entiendo, por qué no se aborda la supresión de las diputaciones. Entiendo que es porque casi todas son del Partido Popular chollos del y partido. no quieren reformarse a sí mismos. Pero yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Ramón Jáuregui, ¿eh? O cambiamos o nos echan. Yo creo que eso va a suceder y que hay un gran malestar en la sociedad española porque no se aborde esa cuestión. Se puede resumir también, rescatamos a la banca, pero hay que también rescatar a los ciudadanos. Porque si solo vamos a rescatar a la banca y no a los ciudadanos con medidas que, por ejemplo, adelgacen el gasto, que es un tercio o un cuarto del Producto Interior Bruto, lo que nos cuesta el monstruo de diputaciones, empresas públicas, chollos, asesoras, ayuntamientos inútiles que se pueden centralizar, etcétera, etcétera. Si no rescatamos al país, porque vamos a rescatar a la banca, primero serán los ciudadanos y después la banca. Y ya una pregunta taxativa para ir finalizando la tertulia. Si ahora mismo os preguntase a ambos, ¿y qué alternativa tenemos? Pensar, ¿o Rajoy? ¿O hay una alternativa? ¿Qué diríais? Bueno, pues lo que decidan los ciudadanos en las urnas, ¿no? Es decir, que... Pero esperar, por ejemplo, hasta el... Porque hay que pensar que si... Sí. 3 años. Es tiempo, no es mucho tiempo, sí. Si cumplimos el Eso calendario... piensa mucha gente. Hablamos de 2 años largos, porque es hasta noviembre del 2015, con previo paso por unas elecciones europeas que también me imagino que marcarán y unas elecciones autonómicas en mayo o junio de 2015. La primera vez que los españoles van a tener ocasión de pronunciarse sobre lo que está pasando, lo que ha pasado en este año y medio, y de expresar en las urnas lo que yo creo que ha sido un año y medio terrible, de profundo descontento, porque la gente votó al Partido Popular pensando de verdad que las cosas las iban a arreglar. Y creo que no hay una decepción parecida en la historia de España a la que se está produciendo, la que se produció en este momento. Bueno, la primera vez que van a tener ocasión de expresarse va a ser en las elecciones europeas, muy distintas a unas generales, porque es circunscripción única y porque además el voto es un voto más alegre, digamos, ¿no? Es un voto, bueno, lejano, exactamente. Con lo cual, yo creo que en las elecciones europeas podremos tener una demostración clara de por dónde van las tendencias al margen de las encuestas, que al fin y al cabo pues son sondeos. Es decir, en las urnas ahí se va a expresar claramente un gran descontento y va a haber una fragmentación del voto. No es improbable que el Partido Socialista no sea la segunda fuerza más votada. No es improbable que le sobrepase Izquierda Unida, de acuerdo con los sondeos de opinión de ahora mismo. El Partido Popular creo que va a seguir siendo la fuerza más votada, pero va a perder muchísimos apoyos. ¿Cuál es la lectura que se vaya a hacer dentro de los partidos de esas elecciones? Pues ya veremos. Yo no confío mucho porque estoy viendo en los partidos una gran resistencia al cambio, ¿no? Y una gran resistencia a lo que Santiago decía, la regeneración, que yo creo que es un clamor social en este momento, la regeneración de los partidos. Yo no creo que Mariano Rajoy vaya a tomar decisiones por esas elecciones europeas. Yo más bien creo que son otras cosas las que pueden desestabilizar al gobierno, como el tema de Bárcenas o como las exigencias de la Unión Europea o alguna otra dificultad. Creo que tendremos que esperar hasta las elecciones generales. Y a lo que vamos, yo creo que a lo que vamos es a un sistema mucho más fragmentado políticamente. Creo que es verdad que el bipartidismo, aunque ellos no lo crean, o no lo quieran creer más bien, es un sistema que está haciendo aguas y que está transformándose y que está mutando ese sistema claramente por lo que se oye en la calle, y probablemente, bueno, pues ninguno de los dos grandes partidos tenga la mayoría suficiente para gobernar y tengan que gobernar con pactos, o bien tengan que hacer la gran coalición esa que está pendiente desde la aprobación de la Constitución, que nunca se ha hecho, ¿no?, entre Partido Socialista y Partido Popular. Es verdad que ahí hay una variable que en este momento no podemos analizar, que es la variable de quién será el candidato del Partido Socialista, que en este momento no lo sabemos, y eso puede introducir algún cambio en relación con los sondeos que se hacen ahora mismo. Sí, bueno, ¿qué es lo que va a pasar, no? ¿Qué pensamos que debería pasar? ¿Cuál es la alternativa ahora mismo a Rajoy? Hombre, o a esperar eso, esperar elecciones? Éticamente lo ideal sería que dimitiera Rajoy y su gobierno, porque no son capaces de haber cumplido, como he dicho, el programa electoral, sino todo lo contrario, y de llevar a la ruina a este país como la están llevando. ¿Por qué? Porque faltan medidas
valientes que pasan, como hemos dicho antes, por la regeneración. Lo que puede ocurrir es que los movimientos sociales, 15M, etcétera, etcétera, Sábana Blanca, Sábana Azul, todos los que están moviéndose en la calle, no se van a presentar a las elecciones porque la Constitución no les deja. Es decir, reforme usted la Constitución para que haya listas abiertas y no tengamos que votar a la fuerza a un partido. Puede presentarse un señor que es muy capaz y no pertenece a ningún partido y la gente le seguiría como le sigue en la calle 200.000 personas. Eso sería una de las fórmulas que los dos grandes partidos, siguiendo en el machito, pues no les interesa que esa posibilidad exista de la lista abierta. ¿Por qué tengo yo que votar a Ana Botella si había votado el que iba por delante? Diría un señor. Y al señor este que gobierna Madrid, que iba delante de Esperanza Aguirre. La gente votó a Esperanza Aguirre y de rebote se hizo presidente al otro. ¿Por qué? Porque a ella le interesaba quitarse, porque la privatización de la sanidad iba a ser impopular y acabaría con ella, como ha acabado con este y sus compañeros, etcétera, etcétera. Es decir, los partidos ahora piensan en ellos, no piensan en el ciudadano. Ese es el gran dilema y el horizonte negro siempre en cualquier elección. Hombre, es cierto que las encuestas, como tú hablas, ya los partidos, los dos grandes partidos se desmoronan y el bipartidismo va a ser un sueño, pero deje usted que corra la gente en la calle y que ese malestar que está todos los días en las calles y en las plazas se canalice para cambiar las cosas también. Pues hemos llegado al final de nuestra tertulia. Lucía Méndez, Sebastián Moreno, muchísimas gracias por venir aquí y bueno, pues a ver si dentro de poco podemos hablar de mejores noticias, porque eso es lo que nos gustaría. Sobre todo porque ahora mismo si esperamos a elecciones y 2 años y medio, que la legislatura parece que nos ha pasado mucho más tiempo que este simple año y medio. Que ha sido muy intensa, sí. Exacto. Pues muchísimas gracias por venir ambos. Gracias.